Claro. La otra situación es cuando hay cultivos en donde los tenemos que tener una agitación o tenemos que homogenizar la muestra. Para ello necesitamos, muchos químicos utilizan un porta, ¿cómo se dice? No, un agitador. Otros con la simple inversión es suficiente. Entonces también tenemos que saber qué tipo de muestra vamos a homogenizar, cómo la vamos a homogenizar y qué cantidad, sobre todo la cantidad también es importante saber este, en estas situaciones. Si vamos a utilizar una campana de seguridad, fíjense que ya la norma marca que debemos de tener todos los laboratorios de microbiología una campana de seguridad. Entonces, se los paso para que tengan contemplado esto. Pero vamos a seguir en este caso ahorita, con los mecheros. También tenemos que tener una capacitación bien clara en cuanto a la flama que debemos utilizar, porque a veces el mechero parece una fogata tamaño, así como para calentar todo el laboratorio, cuando pues eso no se requiere. Recordemos que tenemos que tener un área de esterilidad aproximadamente de 30 a 40 centímetros. Entonces, estas pequeñas indicaciones las tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando vamos a destapar la muestra, para que esta seguridad en cuanto al cultivo y en cuanto al personal que va a sembrarlo esté constante. El asa, el incineramiento del asa, la esterilización del asa, también es sumamente importante. ¿Cuánto tiempo le vamos a llevar a cabo para esta esterilización? ¿Cuántas asas vamos a utilizar? ¿Para qué cultivos? Vamos a utilizar la misma asa para todo lo que nos llegue en el día, vamos a hacer cambio. A las asas tenemos que tomar en cuenta que las tenemos que utilizar por el tipo de volumen que vamos a utilizar. Entonces, esto es sumamente importante. También cuánto tiempo le vamos a dar para el enfriamiento de ellas, en dónde lo vamos a enfriar, en la misma caja, vamos a utilizar una caja de reserva. eh, en fin, tenemos aquí muchas situaciones en donde podemos tener muchos errores. ¿Cómo vamos a inocular el cultivo? La estría, qué tipo de estría la vamos a realizar, cómo la vamos a ejecutar la estría. Y algo muy importante, el periodo de incubación. ¿Para qué cultivo vamos a tener en cuenta este tipo de temperaturas y el tiempo de incubación? ¿Sí? Esto es sumamente importante. No todos los cultivos y no todos los microorganismos van a crecer en determinado tiempo y en determinada temperatura. Esto lo tenemos que tener en cuenta para poder tener un aislamiento en mejores condiciones. Entonces, también es recomendable utilizar tablas para señalar qué tipo de cultivo vamos a permanecer las 24, las 48 horas, 72 horas, para qué tipo de microorganismo vamos a tener este tipo de incubación, nuestras incubadoras, cómo vamos a controlar su temperatura, la limpieza de ellas. Eso también es muy importante porque generalmente nosotros tomamos cursos para siembra, para metodologías, pero yo creo que algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta son nuestros instrumentos. Y estos instrumentos los tenemos que tomar en cuenta porque podemos tener contaminación muy importante en ello. Entonces, sí es importante saber o tener en cuenta que estos dispositivos deben de tener una limpieza y esta limpieza debe de ser sistemática. Cada cuando las vamos a limpiar y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos parar nuestro procedimiento. Cómo vamos a habilitar a los demás instrumentos en caso de que no los tengamos o no los tengamos. O sea, todos estos cuestionamientos los tenemos que tener presentes porque todo esto es causa de error. Y como les decía, nuestras asas
una herramienta que a lo mejor no le damos gran importancia, pero es de suma importancia. El volumen. Los volúmenes son muy importantes, sobre todo para cultivos, como les decía, que vamos a cuantificar. Pero algo también muy importante aquí es el deterioro de las mismas. Al empezar este procedimiento tenemos que verificar que en realidad los aros estén totalmente sin ningún deterioro, porque eso también vamos a tener un costo en nuestra falla. También muchas veces los residuos de la exposición que tenemos en el mechero pueden quedar impregnados y la limpieza no es la adecuada. Recordemos que como regla general, antes y después de sembrar, tenemos que esterilizar el asa. Pero también tenemos que tener en cuenta qué tipos de cultivos vamos a estar utilizando, cómo va a ser nuestra metodología. Fíjense que esto también me llama mucho la atención porque no tomamos en cuenta, o muchos, digo, pocos, no sé cuántos, no tengo el número exacto, pero lo que hacemos es, o lo que se hace, o lo que hacemos es que sembramos sin ninguna disposición de serie, sino como va llegando. Me llega un uro, me llega un líquido cefalorraquídeo, me llega un líquido pleural, me llega una sangre, etcétera. Entonces, sí tenemos que tener una cultura de diseñar por lo menos el asa que más nos acomode para este tipo de procedimientos. De todas las maneras tenemos que evitar el arrastre. Eso también es muy importante porque a veces el arrastre porque ya se nos hizo tarde, porque tenemos que hacer otro trabajo, etcétera, etcétera. Y miren, aquí me detengo un poquito porque algo que creo que no tomamos en cuenta es eso, el tiempo. El proceso de microbiología no es que sea, bueno, es un poco lento porque las bacterias no crecen tan rápido como quisiéramos, ¿no? En un día no podemos tener un crecimiento como el que necesitamos. Necesitamos por lo menos 24 horas, 18, 24 horas. Pero sí tenemos que tener la cordura, hacerlo en condiciones de verdad tranquilas. Tranquilas, tenemos que analizar, tenemos que ir con calma. Los apuros aquí no deben de estar presentes porque podemos evitar muchos errores en estas situaciones. Entonces, el laboratorio de microbiología, una vez que llegamos al laboratorio, tenemos en conciencia de que esto es, como dicen, decía, hagamos plantillas para saber qué tipo de muestra va a ser presente, que tengamos en dónde la vamos a sembrar, qué vamos a hacer con esa muestra, qué tipo de siembra vamos a obtener, si hay necesidad de una laminilla o no, y en qué medios se aconsejan para hacerlos. Algo muy interesante de esas planillas es que nos van a ayudar sobre todo cuando nos llega el, este, el compañero que pues nunca ha estado con nosotros. Esa vez, pues nos lo mandaron porque pues no había personal. O los compañeros o los químicos que vienen a capacitarse con nosotros, de otras asignaturas. Entonces, esto para ellos sería muy importante porque la enseñanza va fluyendo. Nuestra tinción de grano. Nuestra tinción de grano es algo y es una herramienta que, pues, a mi parecer, yo creo que nunca la vamos a dejar. Pero sí la podemos, y la tenemos que estar dominando totalmente. De aquí va a depender muchas cosas, entonces nuestra atención debe de ser bien ejecutada. En algunas situaciones, por ser los colorantes, los precipitados están al orden del día. Entonces tenemos que hacer un control de calidad. Antes de proceder, recomendable es que antes de proceder
hacer las tinciones con nuestras muestras, problema, nuestros cultivos que nos llegan, tenemos que hacer un control de calidad. Y este control de calidad, lo recomendable es que sean con cepas tipo. Estas cepas ATCC nos van a ayudar muchísimo para este tipo de procedimientos. Una vez que ya tengamos dominada esta técnica, entonces sí podemos verificar y proceder a la tinción de las muestras que nos lleguen. Entonces, eh, lo recomendable nos decía, bueno, se habla de una recomendación dependiendo del número de muestras, pero yo creo que esta recomendación es del diario, porque diario nos llevan muestras, entonces diario tenemos que hacer este control de calidad. A lo mejor otros controles eh, podemos durar un poquito más, pero yo creo que uno de los controles que se debe de hacer diario es controlar nuestra tinción, ya sea con equipos automatizados o con tinciones rudimentarias, frascos solamente. Aquí tenemos que controlar este procedimiento. Y el control va desde los colorantes, que no estén contaminados, que tengamos una sección exclusiva para nuestros colorantes, porque al parecer también, como son colorantes, como que no le damos la importancia, y esto es de suma importancia. El agua también, fíjense que el agua pareciera que todos nos dicen agua de la llave, pero ¿qué tal si nuestra agua de la llave está contaminada o viene, últimamente en algunos lugares, abres la llave y viene muy sucia, hasta se ven los residuos de polvo o algo así. Entonces, sí tienes que ver qué tipo de agua le estás poniendo a tu tinción y para el lavado. La disposición de las laminillas también es muy importante. Por lo menos deben de tener unos 5 o 10 centímetros de espacio para que no haya contaminación. Y algo muy interesante de esto es que la persona que vaya a hacer las tinciones se dedique a hacer las tinciones. Esto es, mientras se está tiñendo, está sembrando, por ejemplo, o está atendiendo algún resultado, no es conveniente porque los tiempos se pasan. Y entonces los tiempos de la tinción son muy nobles, son muy cortos y rápido puedes hacerlo, pero debes de estar en total concentración para evitar todo este tipo de errores. A veces se te pasa y lo que vas a ver en la tinción final, pues ya es una decoloración muy grande y no es la que debería de ser. Entonces sí hay que poner atención en estas situaciones. El microscopio también es una herramienta muy importante, em, y hay que saberla utilizar, ¿sí? Entonces, la limpieza, el mantenimiento de los microscopios es sumamente importante para para que nuestra atención quede lo más expresiva hacia la realidad. Y bueno, ya, el tiempo de incubación. Les decía que el tiempo de incubación va a depender del tipo de muestra, el tipo de microorganismo que queramos recuperar, pero básicamente son a partir de las 18 24 horas ya podemos hacer una primera observación acerca de nuestras placas. Hay microorganismos que te pueden crecer en 48, 72 horas. Si vamos refiriéndonos a los anaerobios, también aquí tenemos que tener un contexto totalmente, un poco diferente hacia los anaerobios facultativos. Pero bueno, llegamos a nuestra placa. Todos quisiéramos tener placas así, bien sembraditas y con colonias bien aisladas. Entonces, cuando esto lo tenemos, pues está maravilloso. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Y esto es la vida real. Y eso nos ha presentado. Y digo, me quedé corta porque hay veces, hay cultivos que vienen más polimicrobianos. Entonces, aquí es cuando, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí hay varias situaciones, ¿sí? Eh, la, no nos debemos de arriesgar hacia hacer identificación y mucho menos susceptibilidad con cepas que vienen así.
¿Por qué? Porque la probabilidad de que en esta em, solución o esta suspensión que hacemos para la identificación y para la susceptibilidad, pues vayan contaminadas, ¿sí? Entonces, aquí la recomendación es que nuestras colonias, pues en lo mayor posible queden de esta situación. Ustedes me dirán, sí, pero nosotros tenemos tiempos de entrega y a veces el tiempo de entrega entre aislados polimicrobianos, pues tarda más. Pues hay que hacer una pequeña observación en esos tiempos de entrega para tener los cultivos lo mejor aislado posible, ¿sí? Y de esta manera podemos tener situaciones de identificación muchísimo más em, próximas a la realidad. ¿Qué hacemos con cultivos que están totalmente mucoides y que en el momento de hacer la suspensión están muy con grumo o que la colonia está muy mucoide y prácticamente ni siquiera la podemos este, depositar en el medio? Hay que hacer una incubación, ¿sí? Hay que hacer una incubación 4 o 5 horas aproximadamente a que la turbidez del medio se logre y de esta manera poder hacer una medición con el nefenómetro de McFarland para saber si estamos en el punto para hacer la identificación y susceptibilidad. Y en el caso de las polimicrobianas, pues la recomendación es aislarlas y ver. Ahora también tenemos que ver de dónde vienen esas colonias polimicrobianas, porque muchas veces son cultivos que se tomaron mal, ¿sí? Entonces, pues no vale la pena estar repitiendo y repitiendo, y gastando medios cuando el cultivo pues no es válido. Yo les recomendaría que en la manera posible platiquen con la persona que toma la muestra. En el caso de hospitales, pues yo creo que es un poquito más fácil porque tenemos el contacto directo. En caso de laboratorios que solamente digan la identificación y que les cuesta un poquito de trabajo, pues ahora con las redes sociales es más fácil la comunicación, ya sea con el médico que tomó la muestra o con la enfermera, inclusive con el paciente también puede dar una referencia bastante buena de cómo se tomó este cultivo. Entonces, aquí también hago hincapié en que estos aislados polimicrobianos sí tengan referencia. Y algo situacional y muy interesante en los laboratorios que están certificados para sus no conformidades, aquí es una muy buena regla para la mejora. Podemos hacer estadística de estos tipos de cultivos e inclusive saber quién es la persona que está tomando estos cultivos, la persona que los está sembrando, el proveedor que nos está haciendo los medios, nos está surtiendo los medios o la persona que está haciendo los medios. Entonces, aquí hay una gama de posibilidades que podemos atender para llegar al contexto de ese tipo de colonias. Algo muy interesante son las pruebas rápidas. De esto no nos olvidemos nunca, de hacer las pruebas rápidas. Tengamos la tecnología que tengamos, estas pruebas rápidas nos van a ayudar muchísimo. Acuérdense que una identificación microbiana por lo menos te va a tardar 48 horas. Estas pruebas rápidas podemos ir siguiendo a la identificación del microorganismo y poder dar una identificación ya no eh, tan diferente a lo real. Entonces, pero estas pruebas tienen también sus bemoles muy importantes. Empezamos con la prueba de la catalasa. La prueba de la catalasa, el reactivo que vamos a utilizar es el peróxido de hidrógeno, pero este peróxido de hidrógeno también puede desactivarse, también puede no tener las propiedades iniciales cuando no lo almacenamos como se requiere. Entonces, estas situaciones las tenemos que tener bien controladas. Lo ideal es que siempre que hagamos una prueba de catalasa tengamos un control.
Y para eso necesitamos nuestras cepas ATCC. Entonces, estas cepas nos van a ayudar muchísimo para la obtención y el mejor rendimiento de nuestras pruebas. Al igual que la prueba de la coagulasa. La prueba de la coagulasa también es una prueba bastante sencilla, pero necesitamos nuestro control. A veces el plasma que necesitamos no tiene la suficiente tiempos eh, de, de coagulación y esto se va a alargar. No sé, puede haber muchas fallas. Ya a ustedes, yo creo que les ha pasado alguno de estos puntos. Y entonces necesitamos el control, un control que nos diga que sí ese plasma es el conveniente para la coagulación de nuestra cepa. La prueba de la oxidasa también es bien importante para todos estos bacilos gram negativos, utilizarla y también lo que se requiere es que el reactivo esté funcionando. Entonces también vamos a tener que meter en cada prueba que hagamos un control positivo para saber si está nuestro reactivo en condiciones de utilización. La prueba de espulina, como mencionábamos, lo mismo. Fíjense que los estreptococos, a pesar de todas estas tecnologías tan novedosas que nos han llegado, los estreptococos neumones son bien difíciles todavía de identificar, no son tan fáciles de identificar con estos métodos. Entonces, la prueba de toquina siento como que todavía le va a faltar tiempo para alejarla. Entonces, siempre que tengamos sospecha de un estreptococo neumonía, tenemos que meter la prueba de toquina. Los equipos automatizados y los de esta tecnología de MALDI no son capaces de identificarlo. O sea, se pierden mucho en los estreptococos del grupo Viridans y entonces esto es muy importante. Y la atención. Y miren, si vamos haciendo el recuento, aquí ya podemos tener una identificación bastante aceptable de lo que va a ser nuestro. La construcción de algoritmos también es bien importante. ¿Por qué? Porque esto nos va de alguna manera a tener una secuencia de lo que vamos a hacer con todos estos cultivos. Entonces, no siempre vamos a recordar todos estos algoritmos en la identificación de nuestros microorganismos. En la actualidad, el reporte, obviamente no vamos a poner todo esto, pero sí nuestra mente debe de estar presente todas estas características para la identificación de estos microorganismos. Y de esta manera poder dar un reporte dirigido ya no empírico, hacia el médico y sobre todo al tratamiento que él le va a dar a su paciente. Podemos manejar varias flujos de trabajo para los diferentes microorganismos que nos presenten. En estos flujos de trabajo es muy importante también poner algunas situaciones en donde nosotros tenemos que hacer referencia un poquito clara. Les digo sobre todo para el personal que viene de nuevo ingreso o el personal que llega ese día a estar con nosotros. Entonces, en pequeñas situaciones o en pequeños espacios podemos poner algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, en esta tarjeta se pone el tipo de tarjeta que se va a utilizar para la identificación de este microorganismo. Y algo muy importante, en el caso de los microorganismos, en el caso de la metodología automatizada, poner cuánto necesitamos el porcentaje de confianza para la identificación del microorganismo. Y este porcentaje de confianza debe de ser para todos, ya sea para la metodología manual, para la tecnología automatizada, inclusive hasta para la tecnología molecular. Y es muy importante también conocer a nuestros microorganismos. ¿Sí? En el laboratorio a veces nos presentan morfologías que a veces sí se nos dificulta un poquito estar, se nos dificulta un poquito estar identificando. Entonces es muy importante contar con, ya sea laminillas o con dibujos
para saber qué tipo de microorganismo está presente y poderlos identificar. Acordémonos que nuestra lucha por el laboratorio 24/7 debe de estar presente. Entonces, a veces esta situación no lo entiende tan fácilmente la administración y pues ponen a la persona que desconoce todas estas metodologías y inclusive hasta las tinciones. Entonces es muy importante darles una referencia de lo que nosotros estamos trabajando y eh, dar una identificación morfológica dirigida hacia algún tipo de microorganismo. Las tinciones, como les decía, son muy importantes porque a veces encontramos microorganismos que no buscamos, ¿sí? O que no nos lo refieren. Entonces, sí es importante tener todas estas técnicas para poderlas manejar perfectamente. Estas son laminillas de algunos anaerobios que a veces nos es un poco complicado la identificación, y hacemos laminillas y laminillas, y no, sí hay bacilos gram negativos, positivos, perdón. Entonces llegamos a la identificación del microorganismo. Entonces, como les decía, las identificaciones son muy importantes. Ya llegamos a la parte en donde nos van a decir que nos va a decir una tecnología qué tipo de microorganismo puede estar presente. Para esto, nosotros ya tenemos un flujo de trabajo muy orientado, muy orientado. ¿Por qué? Porque ya manejamos las pruebas rápidas, ya manejamos las tinciones, manejamos los medios de cultivo. Entonces ya aquí las pruebas pues son más cómodas, deberían de ser más cómodas, ¿sí? Ya nada más para presentar la identificación como tal. Y como les decía, aquí puede ser desde tinciones, identificaciones con pruebas manuales hasta metodología altamente tecnológica. Entonces, esto nos ayuda mucho a recordar nuestras clases de bioquímica, en donde seguimos toda la tecnología para la identificación de estos microorganismos. Aquí les presento unas laminillas API. Estas laminillas API, yo creo que va a pasar también el tiempo y todavía van a ser muy funcionables porque mucha tecnología se basa, lo toma como pruebas de oro para las identificaciones. Pero acordémonos que debemos de tener tablas. Aquí también es muy importante porque a veces nos creemos que pues ya lo sabemos todo y que ya no hay necesidad de ello, de la búsqueda de las tablas. No, todos estos procedimientos hay tablas en donde nos van a decir el tipo de identificación. A veces hay químicos que tienen una preparación muy grande y entonces ellos dicen, nada más de ver con la presencia bioquímica, dicen, pues es tal microorganismo. Pero sí tenemos que tener la factibilidad para todos estos sustratos, la identificación de todos sustratos e incorporarlos a tablas, sobre todo para la gente que está en comienzos de formación y sobre todo para saber qué es lo que está pasando con estos sustratos. ¿Por qué se están formando estos metabolismos? La bacteria, ¿por qué fue capaz de realizar estas situaciones? En la práctica esto es muy cómodo, el cambio de colores, pero en realidad no nos interesa tanto el cambio de colores, sino el metabolismo que está sucediendo en esos sustratos. Y llegamos a los automatizados. Los equipos automatizados pues nos han brindado una tecnología pues bastante cómoda, digamos, en términos prácticos, pero necesitamos aquí también igualmente tener conocimiento de cada uno de nuestros equipos. Estos equipos en la práctica sí funcionan bien, todos los equipos funcionan bastante bien, su tecnología es muy cómoda, muy eh, muy fácil de utilizar, pero tenemos que conocerlos ampliamente.
¿Por qué? Porque aquí es donde también suscitan muchos de nuestros errores. Nos fiamos mucho y recuerdo perfectamente en alguna ocasión que alguien dijo, pues así lo dio el equipo. No, esas no son las contestaciones que, pues sí, así lo dio el equipo, pero lo dio porque tú hiciste que lo diera así. O sea, la culpa no fue del equipo, la culpa fue tuya. Hablando de culpabilidades, pero aquí no vamos a hablar de culpabilidades, sino vamos a ver de las cosas que nos pueden pasar. Y entonces, para evitar estas situaciones, lo primero es conocer nuestro equipo. Tenemos que conocer el rendimiento. Eso del rendimiento tenemos que saber las fallas del equipo de él per se. Entonces, si las conocemos, podemos manejarlos bastante mejor. Entonces, en, en, en cada situación que tengamos la presencia de este equipo, lo que podemos hacer primeramente es nuestro manual de procedimientos, nuestro manual del equipo. Este manual debe de tener desde conocer el tipo de electricidad que va a manejar, las fallas que puede tener en las corridas, qué tipo de almacenaje qué tipo de temperatura. Esto es bien importante. Muchos de los equipos no funcionan a temperaturas elevadas o a temperaturas bajas. Entonces, sí es muy importante saber en qué tipo de temperatura está diseñado este equipo, la corriente, qué tipo de corriente eléctrica es la mejor, la más adecuada para el mejor funcionamiento. Inclusive muchos de estos equipos traen una tabla de errores. También es muy importante saber esa tabla de errores para saber eh, con qué frecuencia nos podemos encontrar con estos errores. Los mantenimientos son algo sumamente importantes porque así nos estamos dando cuenta de estos rendimientos de nuestros equipos. A veces por la falta de tiempo, por la falta de personal, o por otras situaciones, estas cosas se nos olvidan o creemos que un equipo no se va a descomponer y si se descompone le hablo al ingeniero para que venga que lo componga. Pues no. Entonces, aquí es donde tenemos que tener estas situaciones lo más controlada posible. Sí, tenemos que tener el control de nuestros equipos. Inclusive, muchas veces podemos hasta tener el expertise muchísimo más grande. De hecho, eso se espera, porque nosotros somos quien los manejamos, más grande la persona, el distribuidor o el asesor. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo conocemos, sabemos cómo trabaja. Entonces, tenemos que tener una amabilidad hacia nuestro equipo perfectamente bien. La limpieza es algo que a veces también no tomamos en cuenta para estas situaciones, pero es de suma importancia la limpieza de todos estos instrumentos para su mejor funcionalidad. Conocerlos, como les decía, conocerlos es muy importante, conocer nuestro tipo, qué esperamos de nuestros equipos de identificación, en qué tiempo están disponibles las identificaciones de estos microorganismos, si también podemos utilizar estos equipos para la susceptibilidad o no, qué tipo de recomendaciones nos dan ah, para la utilización de estos equipos. Es muy importante también nosotros conocer el tipo de antibióticos, más bien el tipo de identificación que estos equipos automatizados hay. Hay equipos automatizados que te refieren una biblioteca de 500 microorganismos, pero hay microorganismos que en tu vida van a salir o nunca los has identificado. Hay otros que son muy constantes. Entonces, sí tenemos que conocer para la decisión de qué equipo nos conviene más al laboratorio. Entonces, el conocimiento de estos equipos y qué plataformas se están utilizando y cuál es su rendimiento es de suma importancia. Hay equipos que son capaces de identificar anaerobios o microorganismos de difícil crecimiento, hay otros que no lo son.
Entonces, esto sí tenemos que tenerlo en cuenta. Y inclusive hasta hacer tablas de estos equipos, porque en lo largo de nuestro trabajo podemos enfrentarnos a la rotación de los equipos y entonces ya tenemos una panorámica de lo que nos podemos tener podemos esperar de esos equipos. Entonces, como les decía, conocer el rendimiento del equipo automatizado es muy importante. Nosotros lo que esperamos para la identificación es que siempre sea excelente, entre el 96 y 99% de identificación o de concordancia, pues es excelente. Entonces, pero no todos, y para diferentes microorganismos, porque hay equipos que su rendimiento es más alto, no sé, para la identificación de bacilos gram negativos, otros para cocos gram positivos, pero resulta que las identificaciones que nosotros hacemos más son para bacilos gram negativos. Ahorita tenemos un incremento de bacilos gram negativos no fermentadores, o de hongos o de levaduras, no sé, tenemos que estar en esa temática y tenemos que conocer el equipo. Entonces, tenemos una vez que llega el equipo, podemos hacer ver estas características del rendimiento del equipo automatizado. Con un mes que tengamos este, en el manejo de estos equipos, bien podemos tener una selección muy importante de en qué características aceptamos. Imagínense en un año pues ya tenemos una base de datos muy importantes en donde podemos conocer cuál es su rendimiento del equipo. Y de esta manera, fíjense que de esta manera podemos inclusive nosotros hasta proponer: este equipo no me está funcionando porque su rendimiento pues es muy débil, o tiene una debilidad muy grande, o es poco aceptable, no sé. En todas estas situaciones podemos estar nosotros involucrados, y de esta manera podemos presentar evidencia de los equipos que podemos tener en el laboratorio. Una vez que tengamos el equipo, es muy importante conocer todas sus partes. Este, mm, ¿Cuáles son los puntos em, más débiles de estos equipos, ¿sí? Sí es importante que en el manejo de estos accesorios del equipo sepamos las debilidades de los mismos. Algunos equipos, el tocar el, este, partes sensibles o los controles de positividad o negatividad van a invalidar la muestra. Entonces es muy importante que esos puntos no se toquen. El que una placa se caiga, por ejemplo, o sin querer se estropee en la mesa de trabajo, a lo mejor también eso es cuestionable porque ya no va a ser la misma identificación. Recordemos que estos accesorios, en el caso de los automatizados, son sustratos liofilizados, entonces a veces la hidratación no es la adecuada por todas estas situaciones que pueden pasar en el laboratorio. Entonces, todas estas recomendaciones son bien importantes que las tengamos en mente. La temperatura, ¿qué tanto afecta la temperatura? Hemos tenido temperaturas muy elevadas últimamente, entonces, qué tan importante es este exceso de temperatura, sobre todo para aquellos reactivos que te dicen temperatura ambiente, cuando ya la temperatura ambiente estamos en 30, 35. Entonces, sí necesitamos todo este cuestionamiento, porque a veces la falla no está en puntos más atrás del proceso, sino las fallas están precisamente en este tipo de situaciones. Entonces, el conocimiento de todas estas situaciones sí son muy importantes. El registro también de nuestras fallas son otro punto muy importante. Generalmente nosotros eh, es muy difícil que los químicos, es muy difícil que en realidad que todos este, eh, acordemos que tenemos fallas. Entonces, pero en esos casos, estas fallas no las veamos como tales, sino veámoslas como una mejora para nuestro funcionamiento. Entonces, si ya sabemos que el golpeo
el pequeño golpeo con un panel me va a ocasionar una invalidación. Si lo hago, pues ya no lo, si sucede, pues ya ese panel de hecho lo retiro. ¿Por qué? Porque lo único que voy a ocasionar es que el cultivo se alargue. La identificación del cultivo pues puede alargarse. Si no están en la temperatura que se deben de tener, la probabilidad de que funcionen pues es poca. Entonces aquí pues necesitamos que eso no suceda. Si en el momento de inocular vemos que los pocillos no están bien inoculados o que les falta este, eh, eh, suspensión, pues igual que no se inocularon. A veces los paneles tienen sus defectos de fábrica, entonces esos tenemos que tenerlo muy presente. Por eso les digo que el procedimiento de microbiología debe de ser muy, pero muy atento hacia lo que estamos haciendo. Ahora también algo muy importante en estos equipos automatizados, también en los equipos de manuales, es el tiempo que vamos a utilizar en la preparación. Muchas veces hacemos, no tomamos tiempos. Entonces, aquí la recomendación es de que una vez que iniciamos el proceso para el vaciamiento de las suspensiones en estos paneles para la identificación, no nos detengamos, ¿sí? No es en ese momento querramos atender algún llamado o querramos hacer otra actividad porque estamos desperdiciando un tiempo muy, muy importante. Y puede ser una falla también para estas situaciones. Entonces, una vez que empezamos el procedimiento, por favor, continúalo. Y al terminar el procedimiento ya puedes hacer otra actividad. Entonces, tenemos que organizar de tal manera para saber qué tipo de cuántos paneles o cuántas tarjetas o cuántos compos voy a utilizar, precisamente para tener en cuenta esos tiempos. Los manuales, como les decía, esto es de suma importancia y tenerlos a la mano. Todos los equipos deben de estar a la mano, estos manuales, porque de ellos nos van a sacar de muchos apuros. Entonces, es muy importante conocerlos, tengamos el tiempo y la minuciosidad para entenderlos y para sacarles provecho hacia lo que tenemos. Y bueno, entramos a la parte de susceptibilidad antimicrobiana. Y aquí nos enfrentamos a varias situaciones muy, muy interesantes. Primero vemos que estos métodos pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. En la parte de cualitativos vamos a tener las microdiluciones y ya sea manual o la automatizada. También la disposición de la nueva metodología de epsilometría que pues ha tenido un gran auge, es cara, pero siento como que es una tecnología de susceptibilidad muy, muy interesante y muy buena. Y tenemos la metodología cualitativa, en donde tenemos la difusión de agar o el quiero y vamos. Entonces, en todas estas situaciones tenemos muy, muy, muy bien diseñada la metodología. Solamente seguirla. En el caso de la preparación del inóculo, esto es bien importante, muy, muy importante. Tenemos que tener nuestro nefelómetro. Este nefelómetro puede ser con instrumento o diseñar estas tarjetas para el control de esta preparación del inóculo. ¿Sí? Entonces, aquí la suspensión nos dan opción para utilizar varias suspensiones dependiendo del microorganismo también y dependiendo del costo. Pero el primer punto es nuestra suspensión. Esta suspensión debe de tener aproximadamente de 1.5 por 10 a la 8 unidades formadores de colonias por mililitro. Nos dan un rango, podemos tener, hay equipos automatizados que tienen un rango. Esto es porque a veces esta suspensión sí es un poco difícil y entonces podemos tener ese rango. Pero de ninguna manera hay que salirnos de estos rangos. Entonces, sí, aquí es donde tenemos que tener mucha destreza para esta preparación del nefelómetro, de la suspensión.
Las suspensiones que son recomendables son el caldo Müller-Hinton, el caldo de soya tripticaseína, la solución salina y los kits que vienen dentro de los equipos de las casas comerciales. Aquí el tiempo también es muy importante. Una vez que preparemos estas suspensiones, no tenemos que realizarla en un tiempo mayor a 15 minutos. ¿Por qué? Porque esto va a dar pie a que el microorganismo se empiece a reproducir. Y ya la suspensión que tenemos inicialmente, pues ya no es la adecuada. Los otros puntos que tenemos que tomar en cuenta son los cultivos puros. Estos cultivos mixtos que vimos no es recomendable. A veces, por ahí alguien dice, yo tengo muy buen tino y voy a tomar estas colonias. Pues no lo recomendamos porque si sale resistente, van a tener que repetir la prueba. Entonces, de una vez hacemos cultivos puros. Estos cultivos puros deben de ser de 24 horas. No se recomienda cultivos más jóvenes porque el tiempo de crecimiento del microorganismo apenas está en una fase pues, de crecimiento. Entonces, no requiere que estos sean más jóvenes. Deben ser de 24 horas, pero también tenemos que tener en cuenta que no deben ser cultivos muy viejos, que ya estén en la fase de muerte, porque también no va a haber esa representatividad. Estos tiempos de 48 y 72 horas son para microorganismos de difícil crecimiento, que esos por su metabolismo propio van a crecer en ese tiempo. Entonces, a ellos sí les tenemos que dar este determinado tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que conocer el metabolismo de esos microorganismos. El agar. El agar que tenemos que utilizar es Müller-Hinton o Müller-Hinton. Y este Müller-Hinton debe de tener ciertas características. Número uno, el grosor. Si tenemos Müller-Hinton que ya están deshidratados o con un grosor más pequeño, la prueba va a estar invalidada. ¿Por qué? Porque vamos a tener halos muy amplios. Entonces, acordémonos que la técnica es difusión en disco. Entonces, la difusión en ese tipo de medios en donde el grosor no es el adecuado, pueden ser o más largos o más cortos. En cualquiera de las dos formas vamos a tener o una falsa resistencia o una falsa sensibilidad. Entonces, estos agares sí son bien importantes, bueno, igual que todo, pero son bien importantes que tengamos en cuenta estas características. Su humedad, el pH que esté muy bien controlado y que cuenten con los cationes calcio y magnesio. Algunos antibióticos no funcionan si no tienen estos requerimientos. Los ensiriscos deben de tener una conservación de 8 grados, entre 8 grados y menos 14 grados centígrados. Son una temperatura de refrigeración si se usan constantemente o una temperatura de congelación si los vamos a tener almacenados por varios tiempos. Deben de tener un tiempo en donde se van a adaptar a la temperatura ambiente. Esto es a partir de 1 hora, hora y media, 2 horas, no más. Deben de ser unidiscos. Estos sensidiscos que vienen en multidiscos no son los que necesitamos. Necesitamos sensidiscos de cartucho, que son los unidiscos. Deben de tener una concentración la cual es requerida según a dónde lo vamos a referir. ¿Por qué? Porque a veces la concentración no es la que necesitamos en esos casos donde estamos refiriendo esta evaluación y entonces podemos tener también ahí una falla muy importante. Y tenemos que saber qué tipo de microorganismos vamos a evaluar. En el caso de los estreptococos, es muy importante tener un Müller-Hinton con sangre al 5%, porque no lo vamos a identificar adecuadamente en un agar como estos. Y ahorita les muestro una tabla. El sembrado debe ser homogéneo, ¿sí? Esto es básicamente en 3 direcciones. Los hisopos que vamos a utilizar tenemos que tener la certeza de que son estériles. El número de sensidiscos que vamos a utilizar en la placa, dependiendo de la placa, si es una placa de 10 milímetros, van a ser de diámetro, de 100, perdón, vamos a tener una distribución no más de 5. Y si es de 12,
Y si es de 150, vamos a tener una distribución de 12. ¿Y esto por qué? Por los halos que van a formar. A veces los halos se entrelazan y no podemos dar una medición correcta. El tiempo de incubación también es muy, muy importante y dependiendo del microorganismo va a ser el tiempo de incubación que vamos a dar. La lectura también es muy importante, medir el diámetro de estos halos, de preferencia con instrumentos de medición calibradas, porque a veces, no a veces, esto nada más refiere a lo que estamos midiendo milímetros, entonces son unidades muy pequeñitas. Por 1 milímetro podemos dar una sensibilidad sensible o resistente o intermedia. Y ahí incurrimos en situaciones muy, muy alarmantes. Entonces, entre más tengamos este uso de estos instrumentos, va a ser muchísimo mejor para dar datos precisos. Y vamos a utilizar la interpretación. ¿A dónde lo vamos a referir? A las reglas de CLSI o las de UCAS, que en realidad las dos son muy, muy, muy semejantes, pero acostumbrémonos a utilizar siempre, siempre este tipo de interpretación. El hecho que veamos un halo muy grande o muy pequeño, siempre tenemos que medirlo, ¿sí? El ojímetro no sirve en estas situaciones. Entonces, estas situaciones, es más, si tenemos la evidencia de poner el registro del halo en la medición exacta, es muchísimo mejor. Entonces, de esta manera también nos vamos a ir preparando para saber los halos de inhibición de todos estos microorganismos. Y entonces, miren, aquí les muestro algunas placas que yo creo que hemos tenido. Y estos son los errores en donde no debemos de incurrir. Y si los incurrimos, pues no hay que interpretarlos. Entonces, miren, en la primera diapositiva, en la primera imagen vemos el sembrado no fue uniforme, se quedaron espacios de crecimiento muy abiertos. Entonces, inclusive en uno de los sensidiscos no se ve bien si hubo crecimiento o si está habiendo por ahí un tipo de inhibición. En el de abajo, en la imagen de abajo, están los sensidiscos, sí están en la disposición que se que se requieren, pero igual, el sembrado no es el adecuado. Pareciera que este cultivo está sobrecargado, ¿sí? Entonces, aquí tengamos ese tipo. Y sí se ve perfectamente cuando el cultivo está sobrecargado. ¿Qué ves? ¿Qué es sobrecargado? Que se va a ver una placa muy grande de crecimiento. En ese momento nos está diciendo que el inóculo no fue de 1/10⁸. Y en ese momento, por favor, hay que desechar esa placa. En el del derecha arriba, vemos también que pareciera que hubiera colonias. El sembrado también está mal. Hay muchos espacios en donde no se ve esa nitidez del cultivo que está sembrado. Hay muchos espacios en donde no hay crecimiento. Pareciera que algunos halos de inhibición sí se ven bien, pero en general esa placa se tiene que desechar. Porque pudiera ser que pues no tiene todos los requerimientos que se necesitan. Si se dan cuenta, la situación más importante es o lo que aquí representa es el llenado de la placa, ¿sí? El llenado y más bien el tamizaje que se tiene que hacer, el sembrado en estas direcciones y sobre todo, y en algunos casos, que la suspensión no es la adecuada. La última fotografía vamos a ver que hay colonias con doble halo, triple halo. Entonces, aquí ya me está dando la impresión como que es un cultivo mixto y entonces, pues, no es el adecuado. En la imagen que está a la derecha, los discos están en muy mala disposición. Entonces, miren, para hacer esto, nos podemos, para tener una disposición adecuada. A lo mejor sí al principio va a costar trabajo porque como que no calculamos bien
en donde vamos a tener esta colocación de discos, podemos hacer uso de herramientas como plantillas. El Müller-Hinton es transparente, entonces sí podemos hacer muy bien las plantillas este, para que nuestros discos estén puestos en la colocación donde nosotros lo podamos leer perfectamente, ¿sí? Entonces, em, esto se recomienda mucho, sobre todo cuando no se tiene la destreza para la disposición de los discos. Algo muy importante que se me pasó a decir de los discos también es la actividad. Miren, a veces nosotros nada más nos enfocamos mucho en la caducidad y en el lote. Y entonces ya con eso y la temperatura. Pero a veces no es suficiente esto. ¿Qué es lo que está pasando? Van perdiendo actividad los encidiscos. Para ello se necesita hacer un control de calidad. Entonces necesitamos cepas para retar estos encidiscos con la frecuencia que vamos a utilizarlos. Si nosotros diario, ese es nuestro trabajo, la metodología del reporte de encidiscos, pues entonces se tiene que hacer por lo menos 2 veces a la semana o 3 veces a la semana este control para estos encidiscos. Si lo referimos cada mes o nosotros, nuestra tecnología no es con disposición a la técnica de difusión radial, pues entonces podemos alargar un poco de tiempo. Pero siempre tenemos que tener este control para verificar la actividad del disco. A veces los discos pierden actividad y no por el tiempo, pues, porque como no los requerimos constantemente, van a perder su actividad. Y como los estamos metiendo y sacando de refrigeración, también esto es una situación que pudiera alterar la modificación de la actividad del sensidisco. Entonces, lo recomendable aquí es hacer controles de calidad para los sensidiscos, meter sus cepas de este tipo y retar a esas cepas con estos sensidiscos. Las tablas de CLCI vienen los documentos, hoy viene el halo de inhibición que podemos trabajar. Ahora, ¿cómo podemos hacer un buen control de calidad? Pues si nosotros registramos esos halos de inhibición de esas cepas tipo, podemos hacer un estadístico. En un mes hice, no sé, 20 pruebas de estos encidiscos y cuál fue la falla. Podemos tener fallas, acuérdense que pues, esto es algo estadístico, podemos tener, no sé, a lo mejor los rangos hay antibióticos que los rangos sí son un poquito amplios, de 25 a 30 milímetros, de 21 a 26 milímetros, pero pudiera ser que esos encidiscos, estos rangos de inhibición, pudieran estar hacia los extremos. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta de que esos encidiscos ya no están funcionando. Tenemos que ver que nuestros encidiscos sean, su halo de inhibición sea constante. Entonces, esto es bien importante también tenerlo en cuenta. Y aquí les ponemos una tablita en donde ver qué tipo por microorganismo o por grupo de microorganismos podemos utilizar qué tipo de medio, la temperatura y el tiempo de incubación. ¿Sí? Entonces, esta tablita también es muy interesante porque para diferentes microorganismos podemos tener señalamientos para tenerlos en cuenta. Miren, todas estas tablas son muy importantes. Al principio sí son muy engorrosos porque tenemos que fundamentarlo, pero esto viene en cualquier libro de literatura, cualquier artículo, entonces sí lo podemos fundamentar bastante bien y lo podemos tener a la mano. Esto es para acordarnos, a veces, no sé, no tenemos tanto, las actividades en el laboratorio a veces difieren de una persona a otra, entonces, pues se puede olvidar o no se recuerda y entonces sí es importante que todos tengamos presente esto. Y ese tipo de tablas nos puede ayudar mucho para el recordar y para estar presente. Y sobre todo para si hay algún cambio en las reglas o en las normas que nos estén indicando situaciones, los podemos variar también. Porque todo esto es negociable, todo esto es cambio, entonces lo podemos hacer bastante, bastante bien. Además, nos puede ayudar mucho
sobre todo les digo, a lo mejor las personas que están involucradas en los procesos es, no es tan, no tienen tanta dificultad, pero las personas que se están agregando sí tienen dificultad. Y miren, déjenme decirles una situación. A veces los compañeros químicos no les gusta el laboratorio de microbiología precisamente por todo esto, porque, pues, entonces sí necesitamos reforzar sus conocimientos, y estas tablitas nos ayudan muchísimo. Entonces, para recordar que en los sistemas automatizados, pues hay muchas cosas que podemos sacarle provecho, muchísimas cosas. La mayoría de ellos tienen sistemas del experto. Esto es, son reglas que vienen de la CLCI o de UCAS, y entonces nos van a indicar muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es cuando los comentarios que presentan, ¿sí? Si el comentario no presenta ningún comentario, pues entonces tenemos la validez para reportar sin ningún problema. Cuando se detecta algún mecanismo de resistencia, como los fenotipos de Bless o para los estafilococos, oxacilino meticilino resistente, aquí tenemos que validarlo. Aquí nos da la expectativa para validarlo. ¿Qué es esto de validar? Tenemos que ver que en realidad este fenotipo de resistencia sea el que nos está indicando el equipo y nos está dando una señal. Todas estas señales las tenemos que eh, resolver, ¿sí? No darles el visto de que sí, ya lo vi y dejarla. No, tenemos que resolverlas. Y si hay alguna situación en donde te lo está señalando ya definitivamente y te está diciendo, oye, ojo, aquí hay un problema grave, pues entonces aquí hay que revisar muchas veces todo el procedimiento. E inclusive tenemos que confirmar el resultado. Entonces, los equipos automatizados también nos van a ayudar en todas estas situaciones para liberar el resultado. Tiene valores de concentración mínima inhibitoria y su interpretación. Eso también es muy interesante porque de alguna manera estamos manejando estos valores o esas técnicas de concentración mínima inhibitoria para el resultado. Y algo también muy interesante es que en la parte de las reglas de experto te da la resistencia intrínseca. Vamos a acordarnos de que existen microorganismos que ya su resistencia natural, tienen una resistencia natural a ciertos antibióticos. Algunas veces se expresan, otras veces no se expresan. Y entonces nosotros cometemos el error o se comete el error de a veces reportarlo. Eso es gravísimo porque si el médico no se da cuenta o el médico no sabe o la persona que va a intervenir este, en, en el diagnóstico para la identificación y susceptibilidad, no es de su conocimiento, pues puede dar ese antibiótico. Entonces, sí tenemos que tener bien consciente de este tipo de situaciones. Y muchas veces las reglas del experto lo que hacen es no eliminarlas, sino no reportarlas, no hacerlas presentes. Aunque tengan la sensibilidad, él las reporta como resistente o no las hace. También dentro de estas reglas del experto podemos encontrar criterios para fenotipos de resistencia. Entonces, muchas veces te recomienda qué hacer cuando estos criterios de resistencia están presentes. Y algo muy importante, algunos equipos de automatizados también refieren el tipo de antibiótico recomendable y te dice por qué. Entonces, sí podemos sacarle mucha información a estos equipos automatizados para nuestro reporte. Algo también muy interesante y muy importante es el manejo de las cepas ATCC. Vamos a tener una clase sobre eso. Entonces, esto es muy importante. Solamente aquí preciso que estas cepas de referencia nos van a ayudar a evaluar la calidad desde los medios y todo el procedimiento del laboratorio de microbiología. Entonces, sí es importante. Miren, el laboratorio de microbiología sí es caro, pero nosotros tenemos que tener las herramientas necesarias para esto. Y entonces,
el tener cepas ATCC no es un lujo, es un requerimiento que debemos de tener. Entonces, ¿por qué? Porque estas cepas son las que van a garantizar que los procedimientos están validados. Entonces, sí es recomendable. Ahora, ¿qué tipo de cepas vamos a tener? Porque las cepas ATCC pues un, son muchas las cepas que tenemos. Entonces, eso sí, a lo mejor también no es costeable, pero sí debemos de tener por lo menos las que más vamos a emplear o las que más se requieren, las que la metodología lo precisa, los que las reglas de procedimiento las requieren. Entonces, estas cepas nos van a asegurar la calidad de los resultados de los ensayos microbiológicos. Y, como les decía, van a validar este, estos, estos procedimientos. Muy importante tener cepas saber que estas cepas de ATCC pues algunas caducan, algunas modifican. Entonces, los sellos que nos van a garantizar que estas están en buen estado y que son las que requerimos, son nuestros sellos nuestros certificados de calidad. Entonces, es bien importante que ustedes, al presentar estas cepas ATCC, tengan su certificado de calidad y que vean el tiempo de caducidad, ¿sí? Porque eso también es muy importante. Bien sabemos que las cepas al paso del tiempo, pues van cambiando. Entonces, el certificado de calidad nos va a dar un rango de tiempo para saber que las podemos utilizar con toda confianza. También tenemos que saber cómo utilizarlas. Entonces, también, ojo, no es que se usen tan, son fáciles de usar, pero sí hay que tener ciertas situaciones como usarlos. En la clase que viene, creo, o en alguna de las clases, lo van a explicar muy bien. Estas son algunas de las cepas control que tenemos, que existen y que probablemente las podemos tener. Ojo, aquí tenemos que saber para qué nos sirve cada cepa y qué vamos a utilizar para cada cepa. Entonces tenemos que tener nuestras referencias. Estos no son más que unos cuadros de la cepa tipo, su control de calidad, a qué antibióticos pueden ser evaluadas y sus rangos de evaluación en el caso de la metodología de difusión en disco. En el caso de la concentración mínima inhibitoria, obviamente los valores son diferentes. Esto también es una tabla. Entonces tenemos que tener en cuenta también las tablas para cuando hacemos identificación o control de calidad a estas cepas, ya sea por difusión de disco o por concentración mínima inhibitoria. Entonces, estos puntos debemos de tenerlos también bien reflejados y saber estos niveles de identificación. Según los patógenos multiresistentes prioritarios en la OMS, la OMS ha reportado ciertos microorganismos que son importantes para su vigilancia y ha puesto niveles a este tipo de microorganismos. Entonces, estos mensajes que manda son muy importantes y debemos de tener en cuenta para ello. Y estos son estos microorganismos, en el momento en que los obtengamos o los estemos identificando, son muy importantes en el reporte. En el reporte, ya sea obviamente hacia el médico, porque pues él es el que va a atender al paciente, pero también para todas estas organizaciones que se dedican a estos controles de microorganismos multiresistentes. Y así tenemos a los Acinetobacter baumannii resistentes a carbapendémicos, las pseudomonas y todos los enterobacteriales que son resistentes a carbapendémicos como prioridad crítica. Los de prioridad elevada están los Enterococcus faecium, banco resistente,
Staphylococcus aureus, meticilino resistente y banco resistente, y algunos otros. Los puse en letras más pequeñas por su frecuencia, no por su importancia, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Helicobacter pylori no en todos los laboratorios tienen elevada frecuencia, Campylobacter sp, Salmonella, son Neisseria, pero sí son de gran importancia cuando se reportan y se encuentran con este tipo de resistencias. La resistencia media, que tampoco es de menor, y tampoco es de decir, no importa, no, tenemos que tener ahí un indicador muy importante, son los Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, los Haemophilus influenza resistente a ampicilina, las Shigella resistentes a fluoroquinolonas. Estos microorganismos, a medida que pasa el tiempo, se han encontrado ya cepas con esta situación. Entonces tenemos que tener nuestros niveles de prioridad de esta manera. Algo muy interesante que debemos de tener en cuenta, como les decía, es la resistencia intrínseca. Entonces, sí es importante que todos intrínseca, porque en algún momento la vamos a encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la encontremos? Pues no reportarla. Entonces, sí es importante conocerla. Y tenemos los fenotipos infrecuentes, donde tenemos que hacer una repetición o una revisión de nuestro proceso. ¿Por qué? Porque son infrecuentes, ¿sí? Porque la probabilidad de que tengan esta susceptibilidad es poco infrecuente, pero, ojo, aquí no es que no sucede, puede suceder, por eso que demos estos reportes, tenemos que tener el fundamento preciso para decir si estos tipos de microorganismos, al igual que los microorganismos que la OMS está reportando, tenemos que tener ojo para este tipo de situaciones. Tenemos los errores. Estos errores tenemos que tener una situaciones, tenemos que tener procedimientos para describirlos y ver cuántos de estos errores estamos cometiendo. Todo esto no es para ver nuestros errores, sino esto es para tener saber de dónde proviene, cómo proviene y cuál es la falla. Muchas veces la falla, les digo, viene desde la muestra. Entonces, ahí tenemos mucha información para hacer una gestión de calidad muy importante. Entonces, al error menor lo vamos a llamar cuando se informa un antibiótico como intermedio, cuando el resultado correcto es sensible o resistente. Y muchas veces esto nos damos cuenta cuando nos vienen cultivos repetidos. Entonces vemos que, no sé, en algún momento reportamos quinolonas intermedios cuando en realidad fueron sensibles. El error grave es informar cuando un antimicrobiano fue resistente y lo estamos dando como sensible. Y un error muy, muy grave es cuando estamos dando el antimicrobiano como sensible cuando el resultado fue resistente. Yo los invito para que todos estos tipos de errores los señalen y busquen la manera de cuál fue la posible falla. Y desde ahí empezar a analizarlos. Todos estos errores no los echen a la basura, al contrario, todos estos errores nos van a ayudar para aumentar la calidad. Bueno, tenemos las asociaciones que van a recomendar a todas estas, todos estos ensayos y todos estos procedimientos. Tenemos que tener información actualizada de todos ellos para poder tener una habilidad muchísimo mayor en el manejo de estas muestras. La bibliografía. Siempre, siempre apóyense en bibliografía. ¿Por qué? Porque a veces el experto en microbiología pues fue experto desde hace muchos años, pero lo actual tenemos que tener.
¿sí? Entonces, a veces estos recoditos que tenemos en el laboratorio son bien importantes. Entonces, yo los invito a tener siempre toda esta información. Ahorita hay información, pero para aventar para arriba. También eso, hay que escoger la información adecuada, ¿sí? Entonces, utilicen información de todas estas asociaciones que recomiendan. Ellos en sus redes están toda esta información y entonces podemos adquirirla a veces hasta en forma gratuita. Entonces, vamos a utilizarla y de esta manera vamos a contribuir a que el laboratorio de microbiología podamos avanzar con mayor veracidad y rapidez. ¿Todo esto para qué? Pues para tener nuestras estadísticas, ¿sí? Ya podemos tener la confiabilidad de tener una estadística, como ustedes la quieran, mensual, anual, de años, y poder formar grupos de combate hacia estas situaciones, o por digo, lo que se está utilizando ahorita, que son contenciones. Entonces, probablemente en más tiempo, estas contenciones ya no sean suficientes. Pero si logramos hacer que estas actividades se refuercen, pues las contenciones pueden ser más y más y más grandes. Y no me quiero despedir sin antes decirles que el laboratorio de microbiología es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo y que debe de haber alta comunicación, tanto en los integrantes del laboratorio como en las partes que van a estar asociadas con nosotros, como son los médicos, las enfermeras, el paciente. Todos estos formamos un equipo y así lo tenemos que ver. Si el equipo falla, si alguien falla, fallamos todo el equipo. Entonces, tenemos que tener la convicción y la comunicación hacia todas estas redes para tener un mejor trabajo y que el resultado de todo esto sea con éxito. Y pues muchas gracias. Ahora creo que tenemos un tiempecito para preguntas. Muchas gracias, maestra Consuelo. Sí, efectivamente, nos dio un panorama muy importante sobre todo la parte de todo el proceso, tanto para identificación como para susceptibilidad, y los pasos que se tienen que seguir correctamente, porque de ello depende que tengamos una identificación correcta y al mismo tiempo de las pruebas de susceptibilidad. Y sobre eso también evitar que por parte del laboratorio tengamos o que contribuyamos a eventos adversos o eventos centinela. No, si alguien tiene alguna pregunta en el chat, la pueden escribir, ya mencioné, o también si alguien gusta abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, también lo podemos manejar. Entonces, ¿alguien de ustedes, de los asistentes, tiene alguna pregunta o algún comentario que nos pueda hacer una retroalimentación o que nos pueda apoyar para evitar estos errores? Bueno, buenas tardes. Abrí mejor el micrófono. Soy Elvira. Seguí atentamente la plática. Muchas gracias, maestra Consuelo. Yo creo que es bien importante estar revisando cada uno de estos aspectos del laboratorio, porque ahí es donde, desde antes de empezar el proceso de la muestra, pues, se pueden cometer errores hasta el final. Me gustó mucho lo que dijo al final, que pues somos expertos, pero a lo mejor éramos expertos hace 10 años y el tiempo pasa y las metodologías se actualizan y todo va caminando y finalmente es siempre bien importante estarnos actualizando. Y es bien importante también estar en contacto y estar en comunicación y aprovechar estos foros porque finalmente todos los que estamos aquí pues trabajamos o hemos trabajado en esto y nos interesa hacer bien el trabajo. Yo básicamente tengo alguno que otro comentario y algo que sí le quiero preguntar para ver qué más opinan los demás. En relación a lo que comentaba del detalle de las asas, a mí me parece bien importante porque muchas veces se minimiza la importancia de que el asa esté en buenas condiciones y que se esterilice bien. Me ha tocado ver, por ejemplo, que no se esteriliza bien y la parte contaminada del asa se pone en contacto con la muestra. Entonces, estar bien conscientes de la porción que está siendo esterilizada, de asegurarse de enfriarla muy bien
y de ponerla en contacto con la muestra solamente la parte que esté bien esterilizada. En relación a la estriada, a mí me parece que es un trabajo artesanal muy básico, que esté muy bien desarrollado en el laboratorio de micro, porque así como las imágenes que usted mostró en las diapositivas, pues a mí no me habla de otra cosa más que de trabajo mal hecho, ¿no? En las primeras placas que no se veían colonias aisladas. Y ahí yo siempre he hecho mucho énfasis en el sentido de que el proceso de estriado tiene que estar muy conectado con el tipo de muestra. Por ejemplo, pues a lo mejor un líquido cefalorraquídeo cristalino, pues lo podemos estriar tranquilamente 3 campos y vámonos. Pero si estamos haciendo una búsqueda de portadores de salmonela en una muestra de heces, pues tenemos que ser muy cuidadosos a tener un buen número de colonias aisladas. Si usamos medios como el XLD, que sabemos que si las colonias no están lo suficientemente aisladas, nunca vamos a ver el precipitado negro. Es bien importante tener colonias aisladas. Yo siempre he pensado que de 30 colonias aisladas para arriba es un buen trabajo microbiológico. Pero eso se hace a conciencia y sabiendo la microbiota normal que puede traer cada muestra, conociendo si es una muestra normalmente estéril o no, y con muy buena mano, o sea, no hay de otra más que practicar para hacer muy bien las cosas. A veces se minimiza el proceso de estriar y afortunadamente ya hay estriadoras automáticas, no todas las tenemos, que hacen un muy buen trabajo, pero pues también hay estriadoras manuales muy buenas, ¿no? O sea, habemos muy buenas manos para estriar o hay muy buenas manos para estriar. Y esas son de las capacitaciones básicas, o sea, no nada más al personal ya llegó y, ay, embárrale tú como puedas, ¿no? Hay que estar trabajando con conciencia de la muestra con la que están trabajando. Y el otro punto que me hizo ruido fue en relación a lo de la colonia aislada para pruebas de susceptibilidad. Y aquí me gustaría mucho escuchar el comentario porque en el pulmón del paciente o en el absceso o donde sea. Entonces me gustaría escuchar su comentario y si alguien más tiene algún comentario al respecto. Sí, doctora. Mire, lo que pasa, bueno, lo que menciona de colonia, de una colonia aislada es decir que yo quería una aisladas, pero sí, son de 3 a 4, inclusive hay colonias más pequeñitas que necesitamos hasta 5 o 6 colonias, pero sí, todas deben de ser morfológicamente idénticas, de una sola clona, las que van a estar en el proceso. Y esto es, digamos, lo más un poquito medio obvio, porque al momento de hacer la suspensión, se requiere ese número de colonias. Si nosotros nada más ponemos una colonia, no nos va a dar en la medición la suspensión, no nos va a dar la suspensión, el número que queremos. Entonces, sí necesitamos alrededor de esas colonias. Las LCI te menciona este tipo porque ya tienes conciencia de que son 3, 4, le digo que inclusive hasta para los estreptococos te necesitamos un poquito más porque sí es difícil hacer la suspensión con este tipo de microorganismos, pero sí hacen el señalamiento bien claro de que debe de ser de una sola clona. La otra situación en que yo les mencionaba es, por ejemplo, los cultivos mixtos, porque a veces lo que se refieren es de que ven colonias aisladas junto con los cultivos mixtos y se arriesgan a hacer la suspensión. Entonces, esa es una práctica muy mala. A lo mejor una vez les sale, pero no siempre. Y lo único que van a causar es que el proceso se detenga. Entonces, en colonias en donde hay estos tipos de cultivos mixtos, lo ideal es hacer la resiembra para obtener los cultivos aislados y entonces sí, ya tomar las colonias necesarias. Generalmente le digo son de 3, 5 y va a depender para hacer el inóculo. El inóculo, pues sí necesitamos un número determinado para hacer un inóculo lo menor.
No sé, ¿qué más? Por mi parte ya era todo. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que mencionó la doctora Elvira o la maestra Consuelo? Bueno, a mí nada más entonces para mencionar lo que estaban ahorita comentando, pues sí es importante de 3 a 5 colonias para tener una representación de las diferentes resistencias que pueda presentar el microorganismo, porque si tomamos una sola puede ser que tengamos problemas de que no detectemos aquellas que son resistentes, ya tengamos un tipo de error muy grave en el cual digamos que la cepa es sensible y realmente resistente. Y la otra cuestión también es en la parte de la suspensión, en el caso de Staphylococcus coagulasa negativo, lo que se denomina Nora sosa, sí se recomienda que sea el cultivo de 48 a 72 horas o que tenga un buen crecimiento, porque si no también ahí tenemos falla en el crecimiento y podemos tener errores muy graves. Sí, 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 sí. Entonces ahí sí tendría que hacerse esa parte. Y pues como bien también lo mencionaba maestra, la parte también en relación a la tinción de Gram, que son puntos claves que no debemos de olvidar, porque a veces sí como que sentimos que ya tenemos muy avanzada la parte del conocimiento, pero una tinción de Gram y las pruebas preliminares como catalasa, oxidasa son sumamente importantes. Entonces ahí que no dejemos de hacer ese tipo de pruebas, y pues todo lo que nos comentaste, pues bien, nos va a ayudar para estandarizar los procesos que en microbiología a veces es lo que nos falla y que tenemos que ver esa situación, ¿sí? Y que la parte de los expertos, independientemente de lo que es el del experto de los sistemas automatizados, pues debemos ser nosotros los expertos para Sí, poder detectar todo este tipo de errores que nos tienen que apoyar para hacer una mejor microbiología, ¿sí? sí, Entonces, sí, sí. de la parte de lo que nos están mencionando en el chat, están felicitaciones. La parte que dice muchas gracias por esta excelente plática, sobre todo por las indicaciones muy precisas. Excelente plática, muchas gracias. Sobre la resistencia intrínseca y el software del equipo, ¿lo elimina nosotros o lo agregamos como resistente para el médico? Preguntan eso, Sí, 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 se podría hacer. O elimínalo, porque a veces causa mucho problema. Necesitan tener este, ¿cómo se dice? Una respuesta muy obvia para ellos. Entonces, a veces no está el experto de microbiología y le preguntan al técnico y entonces, pues no se asistió el equipo. Entonces, a veces sí es importante todas estas situaciones comentarlas. Mi recomendación es que se hagan alguna información, por lo menos cada semana, para lo nuevo, cómo se va a trabajar, las respuestas que hay que dar y sobre todo checar eso, checar todos los comentarios que uno escucha, cómo se van a solventar. También, Pero hay equipos, perdón, no, no, hay sí, sí. equipos, ahorita estoy recordando que hay equipos que sí te lo dan como resistentes, automatizados. Automáticamente te los dan como resistentes. Otros tienen la facilidad de anularlos y no te los dan. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos un equipo, que no menciono marcas, pero por ejemplo, en Trofomonas, todo te daba resistente, menos Bactrim y levofloxacina. Entonces sí como que espantaba, porque decían, ay, está muy resistente, y se asustaban todos. Entonces pues, ya tenías que explicar la situación. Y ya con otros equipos lo que hicimos fue, ya venían eh, descartados los antibióticos. Esos antibióticos que nada más salían los dos. Y ya nada más lo único que hice, pues son los únicos que a lo que son sensibles. Y ya pues explicabas, pues, qué pasa en esos casos. Entonces, como mejor les funciona, ya sea que les den resistente o que los eliminen. Yo nada más agregaría ahí, maestra Consuelo, que en el caso de lo que es la parte de los informes técnicos, sí lo revisemos porque eso nos orienta para poder saber la identificación si es correcta o no. Y a lo mejor ya en el Sí, informe final, pues sí, a lo mejor ya parte de eliminarlos, o si tenemos la posibilidad de tener médicos, infectólogos o epidemiólogos que manejen esto, pues entonces ya
es más factible que se pueda manejar, pero si no, también eliminarlos, ¿sí? También Sí. se menciona aquí la parte de, que otra vez únicamente como comentario, el manejo de las tablas como guías es una excelente herramienta en el laboratorio. Nos ha ayudado para capacitar y evitar errores con el personal nuevo y en capacitación. Excelente tema, muchísimas gracias. Excelente plática y todo muy claro, sobre todo para hacer hincapié en los errores que estamos expuestos. A veces por inercia cometemos, pero ahora esta es una buena retroalimentación. ¿Sí? Excelente plática, muchas gracias. ¿Sí? No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Pues estamos en muy buen tiempo. Entonces, pues agradecemos mucho, maestra Consuelo, el habernos Gracias. acompañado en esta sesión y sobre todo, pues, darnos muchas herramientas para poder estandarizar la microbiología y darnos cuenta de qué errores son los que podemos tener y en base a eso evitar las debilidades o convertirlas en la parte de fortalezas. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Buenas gracias a tardes. todos los que asistieron, les agradecemos su asistencia. Ya también nos hicieron favor de pasar el enlace para la asistencia del día de hoy y pues nos vemos primeramente Dios el próximo jueves a la misma hora con una excelente plática también como las que hemos tratado de poner en todo este curso para que nos puedan apoyar. Gracias, hasta luego. Gracias.